Continuar, seguimos en la central de informaciones, pero ya para hablar de otros temas que tiene que ver con los importantes datos revelados en el informe de integración. Uno de ellos, los más resaltantes y que nos lleva a la siguiente entrevista, es que el 73% de peruanos percibe que la tecnología en la escuela pública está atrasada. De hecho, hay datos muy interesantes con cifras importantes de lo que piensa la población encuestada respecto a cómo se viene manejando la tecnología en la educación pública sobre todo. Vamos a hacer un comparativo también y analizar y a desglosar cada una de estas cifras que están en el informe de integración. Y para ello vamos a conversar con nuestro invitado, ya está en la mesa de trabajo, Jorge Bocio. Él es director de aprendizaje digital y online de la UPC. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Catherine? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir dando algunos datos. El primero sobre lo que mencionaba, que el 73% de peruanos percibe que la tecnología en la escuela pública está atrasada. De hecho, para la educación, digamos que la tecnología y la educación van de la mano. ¿Cuánto de cierto tiene esto y si se está considerando en la educación en nuestro país, si es que hablamos de los colegios públicos y también de los privados? Bueno, considero que la percepción rescatada por el informe es acertada. La población efectivamente tiene la percepción de un nivel de atraso en el uso de la tecnología en la educación. Y esto no solamente se da en la escuela pública, sino en la educación en general. Esto puede deberse a varios factores y de hecho uno de ellos es que hay muy pocos cambios, se han dado muy pocos cambios en la educación en los últimos años y podemos decir décadas. Si nosotros observamos cómo eran las clases cuando nosotros estuvimos en la escuela, eran grupos de alumnos sentados en fila mirando a un profesor. Y si miramos hoy, 20 o 30 años después, qué es lo que está sucediendo en la escuela, pues está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, la educación en general ha sido muy poco permeable al cambio. Y la tecnología ha ingresado varias veces con esa promesa de transformar la educación, pero no siempre ha podido generar un cambio. Y se está esperando que después de más de 20 años digamos, de este auge de las tecnologías de información en el mundo, de este auge de Internet, se genere efectivamente un cambio en aquello que para nosotros es básico, que es el proceso educativo. Es la gran promesa de Internet, la gran promesa de la tecnología y la información, es ese cambio en la educación y todavía no se está observando. Esa es la preocupación que tiene la población y eso es lo que resalta este informe. ¿Y por qué no se está observando si hablamos de no hay grandes mejoras conforme van pasando los años y las competencias con otros países son clarísimas? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se habla de un presupuesto, por ejemplo, estaba recogiendo algunos datos que desde el 2015 el Ministerio de Educación proveyó de recursos tecnológicos a las escuelas a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que tiene que ver con todo el equipamiento, mobiliario, etcétera, y que el presupuesto anual era de casi 2.500 millones de soles, que esto en realidad solamente representa el 9% del dinero del total de la educación pública. Pero este monto no es suficiente. Entonces, la distribución sobre el respecto a la inversión o al dinero destinado para la educación y trabajar en temas de equipamiento y tecnología no están siendo bien utilizados. Sí, y principalmente porque me parece que hay un elemento que está siendo olvidado. Y ese elemento son los docentes. ¿Qué sucede? Que también es una pieza clave. Claro, yo he tenido oportunidad de visitar varias escuelas en los sectores rurales que habían recibido equipamiento en los anteriores gobiernos, en el gobierno de Fujimori, en el gobierno de Toledo y en el gobierno de Humala, etcétera. Cada uno tenía un plan distinto para llevar computadoras hacia los colegios, pero no venía acompañado de un cambio digamos, en el modelo educativo. Entonces, muchas veces encontraba yo, y me pasó por ejemplo una vez en una escuela rural en Cusco, que encuentro a un docente y este docente me dice, hay unas cajas que nos han traído. Usted a lo mejor me puede decir de qué se trata. Yo estaba ahí por otras razones. Y vimos las cajas. En las cajas lo que habían eran los kits de robótica de Lego, que habían llegado a los colegios. Estos kits son extraordinarios. Y habían llegado a los colegios, pero no se había formado al docente. Entonces el docente recibe un equipo que es caro, que percibe como caro, que tiene que cuidar, no sabe usar, lo guarda para que no le pase nada.
Entonces, finalmente, toda esta inversión que se ha hecho, aún cuando, claro, no está siendo utilizada, no se le está sacando el provecho. Entonces, el cambio viene con un modelo educativo. Si solamente poner la computadora, la laptop, la tableta, el smartphone, solamente eso no genera ningún cambio en la educación. Y eso es, creo, lo que no se está percibiendo todavía en las políticas públicas, ¿no? Además, si hablamos del acceso a la tecnología, digamos también que no todos los centros educativos a nivel nacional cuentan con acceso a la Internet, ¿no? Que a estas alturas Exacto. En realidad es básica para mejorar en tanto la educación, y eso también es un punto importante que se tiene que instalar en los colegios. Y también si hacemos la diferencia entre la educación o el nivel de enseñanza y de equipamiento en los colegios en Lima, en los colegios en provincia, la situación es dramática. Se ha visto ahora justo que estamos pasando por una situación de emergencia, ha habido mayor oportunidad de poder llegar a esos lugares aislados donde en realidad los chicos con la justa y tienen carpetas, por ejemplo. Imagínense, menos tienen una computadora. Así es, efectivamente. Y lo que has señalado tú es clave, ¿no? Hace un momento señalabas que la conectividad es fundamental. Sí. Porque hoy ya desde el año pasado el currículo nacional incluye las competencias vinculadas con el uso de las tecnologías de la información, cosa que antes no sucedía. Entonces eso ya es un avance porque genera una presión hacia las escuelas para que no solamente tengan infraestructura disponible, sino que tengan una estrategia para el uso de esta infraestructura de manera transversal. Entonces, ese es un avance. Tenemos poco tiempo desde que se ha implementado, pero eso ya genera una presión para el sector de educación, para que invierta más en el desarrollo de metodologías que utilicen la tecnología para reforzar el proceso de aprendizaje. Recordemos que la clave es el aprendizaje, no la tecnología, pero la tecnología bien utilizada puede reforzar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. La tecnología bien utilizada es algo importante que quizás no se está considerando, porque se ha visto muchos reportajes también cuando se hacen estudios sobre el tema de la educación en nuestro país, y es importante saber que los equipos que llegan, ya sea computadoras u otros, que son importantes también, tengan el uso correspondiente, exista la persona que sepa operarlos y que sepa educar al alumno sobre cómo utilizarlo. Porque si no, ahora, teniendo en cuenta que las computadoras tienen que tener un mantenimiento constante, estas se van actualizando, su software también, por supuesto, y la educación tiene que ir para ambos lados, desde el educador, que es en este caso el profesor, hasta los alumnos, que es algo que también se ha descuidado un poco. Sí, bueno, básicamente el educador no solamente tiene que saber utilizar la tecnología, que también pocos lo usan, sino que tiene que saber cómo utilizarla para el proceso educativo. Es decir, lo que no debe suceder en la educación básica, secundaria o incluso universitaria es que se enseñe a los alumnos a utilizar la tecnología, a aprender a usar la máquina. Usar la máquina es parte del proceso. Lo que necesitan es utilizar la máquina para los fines de aprendizaje. Entonces es un paso más allá. Y ese es el paso que nos observa. Muchas veces tenemos cursos de computación. No es necesario la computación por sí, no es el fin, es el medio. Entonces necesitamos integrar más bien ese conocimiento y esas técnicas vinculadas con el uso de las tecnologías hacia el apoyo, por eso decía que era transversal, hacia el apoyo transversalmente a todas las líneas de aprendizaje de la escuela. Hay un tema importante que me gustaría también señalar, y es que se observan las tendencias que el futuro de la educación es conectada, es móvil, ¿no? Y también es invertida, se llama, ¿no? Se dice que la educación es invertida, es decir, en el cual lo que sucede en el aula es básicamente solución de problemas reales. Lo que no debe suceder en el aula es que un docente se pare, como te decía, frente a 40 alumnos y les transfiera conocimiento. Esa manera de educar es caduca y tenemos que simplemente desterrarla. No, ese ya es del año de la pera. La forma de educar, la metodología de enseñanza tiene que ser diferente. Y cuenta todo, ¿no? La motivación en el aprendizaje, el ambiente en el que educan a los alumnos. Se habla de la diferencia entre una clase de 25 alumnos con una clase de 50 alumnos. De hecho, no es lo mismo. Con ello, la distribución del material.
el tema de la motivación para la educación. Son muchos puntos que se tienen que tomar en cuenta, y también a veces cuando hablamos de la tecnología por ahí se distorsionan los conceptos, porque no estamos hablando de exceso de tecnología, porque eso sí podría ser dañino. Claro. Ahí está la diferencia. Sobre este punto que señalas de la cantidad de alumnos, es importante observar que en las tendencias de la tecnología en la educación hoy en día ya podemos encontrar que la tecnología nos puede ayudar a atender una mayor cantidad de alumnos y de manera personalizada. ¿Qué sucede normalmente en las clases? Tenemos un grupo de alumnos y los docentes le hablan al promedio, olvidándose de los que están más avanzados y de los que están menos avanzados. Cuando le hablamos al promedio estamos perdiendo de vista la mitad del aula, por lo menos. Entonces, con las tecnologías bien utilizadas, podemos atacar puntualmente a cada uno, darle un poco más, digamos, unos retos más exigentes a quienes están más avanzados y más apoyo a los que están menos avanzados para que alcancen. Permite una evaluación individualizada. Individualizada. Esa es la promesa que nos da ahora la tecnología en la educación, y es lo que debemos perseguir. Es verdad, hay mucho trabajo por hacer en este tema, y esperemos que con este informe de integración, que ha aportado mucho porque revela cifras preocupantes, pero que también son reales de lo que está ocurriendo en la educación en nuestro país, como que solo el 14% de instituciones educativas usan laptops, no tienen electricidad, el 9%, que también si tienes computadoras, si no tienes electricidad, en realidad no te sirven para nada. También que existen proyectos modelo de tecnología en la educación que en muy poco porcentaje se están implementando en nuestro país. De hecho, en el sector de educación todavía hay mucho que trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Estuvimos conversando con Jorge Bocio, director de Aprendizaje Digital y Online de la UPC. Son las 5 ya con 1 minuto. Se nos pasó el tiempo volando. Cerramos esta hora informativa. Los dejo con Alejandra Puente.